Imagina esto, estás manejando por la I-495 una tarde normal, camino a casa después del trabajo. De repente un carro se te cierra, el impacto es fuerte, tu vehículo gira, y cuando logras detenerte al borde de la carretera y volteas a buscar al otro conductor, ya no está. Se fue, huyó de la escena. O imagina otra versión, el conductor sí se detiene, intercambian información. Pero cuando llamas a la aseguradora que él te dio, descubres que la póliza venció hace 6 meses, que el seguro no existe, que no hay de dónde cobrar. Y en ese momento el pensamiento que entra es uno solo. Yo voy a terminar pagando todo esto de mi bolsillo. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Y en la mayoría de los casos, eso no es verdad. La ley tiene protecciones específicas para exactamente estas situaciones. Protecciones que la mayoría de los conductores desconoce completamente. Y las aseguradoras saben perfectamente que tú no las conoces. Y usan ese desconocimiento para pagarte menos de lo que te corresponde o para no pagarte nada en absoluto. Hoy vamos a hablar de qué protecciones legales existen en Maryland, Virginia y Washington, D.C. cuando el conductor que te chocó huyó o no tiene seguro, cómo funciona la cobertura de motorista no asegurado y por qué tu propia aseguradora puede convertirse en tu adversario, qué errores destruyen estos casos antes de que siquiera lleguen a una negociación, qué debes decir y qué nunca debes decir cuando tu aseguradora te llama después de un accidente así, y cómo construir un caso sólido incluso cuando el otro conductor desapareció del mapa. Quédate hasta el final porque te voy a dar una frase exacta, respaldada por la ley de Virginia, que cambia completamente la dinámica cuando la aseguradora intenta minimizar tu caso. Soy Pierre Priali, abogado especialista en lesiones personales en el DMV, y en más de 15 años he representado a cientos de personas en situaciones exactamente como esta. Personas que pensaban que no tenían caso, que pensaban que no había de dónde reclamar y que terminaron recibiendo compensaciones que nunca imaginaron que eran posibles. La clave en todos esos casos no fue la suerte. Fue entender cómo funciona el sistema y actuar de la manera correcta desde el principio. Empecemos por lo fundamental, lo que la mayoría de la gente no sabe sobre su propia póliza de seguro. Hay un concepto en el mundo del seguro de automóvil que la mayoría de los conductores en Virginia tienen en su póliza sin saberlo, y que puede ser la diferencia entre recibir una compensación justa o no recibir nada después de un accidente con un conductor sin seguro o un hit and run. Ese concepto se llama cobertura de motorista no asegurado, y en inglés se conoce como Uninsured Motorist Coverage. En Virginia, la ley requiere que todas las pólizas de seguro de automóvil incluyan esta cobertura de forma automática, a menos que el conductor la haya rechazado expresamente y por escrito. Eso significa que la mayoría de las personas que tienen seguro en Virginia tienen esta protección disponible sin saberlo. Lo que esta cobertura hace es que si el conductor que te chocó no tiene seguro, o si se dio a la fuga y no puede ser identificado, tu propia póliza de seguro puede cubrir tus daños, tus gastos médicos y tus pérdidas económicas como si el conductor responsable sí tuviera seguro. Suena bien, ¿verdad? Y en principio lo es. El problema está en cómo funciona esto en la práctica. Porque cuando activas tu cobertura de motorista no asegurado, tu propia aseguradora deja de ser tu aliada y se convierte en la parte que tiene que pagar. Y las aseguradoras, como ya hablamos en otro video, están en el negocio de pagar lo menos posible en cada reclamación. Eso significa que la misma empresa que te ha cobrado las primas mensualmente durante años, la misma empresa que en sus anuncios de televisión dice ser tu buen vecino o tu mano amiga, en el momento en que tienes que usar esta cobertura se va a comportar de la misma forma que la aseguradora del conductor responsable en un accidente ordinario. Va a investigar tu caso buscando razones para reducir lo que te pagan. Va a cuestionar la gravedad de tus lesiones. Va a buscar inconsistencias en tu versión de los hechos. Y si puede argumentar que tuviste aunque sea una pequeña parte de responsabilidad en el accidente, va a usar eso para reducir o eliminar tu compensación. Entender esto desde el principio es lo que te permite no caer en las trampas que ese proceso tiene para ti. Uno de los escenarios más frustrantes y más comunes en el norte de Virginia es el del conductor que huye después de un accidente. El hit and run, como se conoce en inglés, ocurre con una frecuencia que sorprende a mucha gente, y las circunstancias en las que ocurre son muy variadas. A veces es un impacto en un estacionamiento donde no había nadie mirando. A veces es un choque en la carretera donde el otro conductor acelera y desaparece antes de que puedas reaccionar. A veces es alguien que se detiene brevemente, ve el daño y decide irse antes de que llegue la policía. En todos estos casos, la primera reacción de la mayoría de las personas es pánico, mezclado con la sensación de que no hay nada que hacer, que si no tienes la información del otro conductor no tienes caso. Eso tampoco es verdad. En Virginia, un accidente hit and run puede activar tu cobertura de motorista no asegurado de la misma forma que si el conductor hubiera estado presente pero sin seguro.
El conductor desconocido que huyó es tratado legalmente como un motorista no asegurado, pero hay condiciones que tienen que cumplirse para que esa cobertura sea aplicable, y algunas de ellas son contraintuitivas. La primera condición es que tiene que haber contacto físico entre los vehículos en la mayoría de los casos. Si el otro conductor te hizo maniobrar y chocaste contra otro objeto sin que hubiera contacto directo entre los vehículos, el proceso es diferente y más complicado. Esto es algo que varía dependiendo de las circunstancias específicas y que un abogado puede analizar en detalle. La segunda condición es que tienes que reportar el accidente a la policía y a tu aseguradora dentro de un plazo razonable. En Virginia hay plazos específicos para notificar a tu aseguradora después de un hit and run, y si los incumples, la aseguradora puede usar eso como argumento para negar tu reclamación. Por eso actuar rápido es crítico. La tercera condición es que tienes que poder demostrar que el accidente ocurrió de la forma en que describes. En un hit and run donde no hay testigos y no hay cámaras, construir esa evidencia puede ser un desafío. Pero hay formas de hacerlo, y un abogado con experiencia en estos casos sabe exactamente qué buscar y dónde. Ahora te voy a explicar por qué tu propia aseguradora es tu adversario en estos casos. Hay algo que los psicólogos llaman el sesgo de confianza, y es especialmente relevante en el contexto de los accidentes con conductores sin seguro o hit and run. Cuando tienes un accidente con otro conductor que tiene seguro, la dinámica es relativamente clara. Tú versus la aseguradora del otro. Hay una parte claramente adversarial y hay una parte que eres tú. Pero cuando activas tu cobertura de motorista no asegurado, la parte adversarial es tu propia aseguradora. Y eso crea una confusión psicológica muy real. Porque has pagado primas durante años. Porque crees que esa empresa trabaja para ti. Porque cuando el representante de tu aseguradora te llama sonando amable y preocupado por tu bienestar, tu cerebro interpreta eso como una señal de que están de tu lado. No están de tu lado. En ese momento están tratando de cerrar tu caso por el menor valor posible. Y las tácticas que usan con tu propia aseguradora son exactamente las mismas que describimos en el video sobre accidentes. Te preguntan cómo te sientes para que digas que estás bien. Te ofrecen un acuerdo rápido antes de que tengas claridad sobre el alcance de tus lesiones. Te piden que grabes una declaración que luego pueden usar para limitar tu reclamación. Y si encuentran cualquier inconsistencia entre lo que dijiste hoy y lo que digas en 2 semanas, van a usar esa inconsistencia para cuestionar toda tu versión de los hechos. Lo que cambia esto completamente es cuando tú demuestras desde el principio que conoces tus derechos y que tienes representación legal. Eso cambia la dinámica de la negociación de forma inmediata y muy concreta. Y aquí está la frase que mencioné al principio. Toma nota porque esto es importante. Si tu aseguradora te llama después de un accidente con un conductor sin seguro o un hit and run, antes de responder cualquier pregunta sobre el accidente, sobre tus lesiones o sobre lo que pasó, debes decir esto. Estoy invocando formalmente mis derechos de cobertura de motorista no asegurado bajo el Estatuto de Virginia 38.2, 2206. No daré más declaraciones sin mi abogado presente. Analicemos por qué esta frase funciona. Lo primero es que citar el estatuto específico comunica algo muy importante al representante de la aseguradora. Le dice que no estás hablando con alguien que no entiende el proceso. Le dice que conoces la ley que te protege. Y eso cambia inmediatamente el nivel de cuidado con el que van a manejar tu caso, porque saben que una persona informada es mucho más difícil de minimizar que una persona confundida y asustada. Lo segundo es que establecer desde el principio que no darás declaraciones sin tu abogado presente cierra la puerta a la táctica más efectiva que tienen las aseguradoras, que es obtener declaraciones informales antes de que hayas tenido tiempo de entender realmente lo que está pasando y lo que vale tu caso. Lo tercero es que esta frase no es hostil ni confrontacional. Es una declaración legal y profesional que simplemente establece que vas a ejercer tus derechos de la manera correcta. Y lo cuarto es que el simple hecho de mencionarla, independientemente de si tienes abogado en ese momento o no, hace que la aseguradora sepa que este no va a ser un caso fácil de cerrar rápido y por poco dinero. Entremos ahora a lo que debes hacer inmediatamente después de un accidente, con conductor sin seguro o hit and run. El tiempo importa enormemente en estos casos. Hay pasos específicos que debes dar lo más rápido posible, y hay errores que son mucho más fáciles de cometer cuando estás en estado de shock después de un accidente. Lo primero es llamar a la policía inmediatamente. No importa si el daño parece menor, no importa si el otro conductor ya se fue. Llama al 911 y espera a que lleguen. El reporte policial es uno de los documentos más importantes de tu caso. Establece la fecha, la hora, el lugar, las circunstancias y en el caso de un hit and run, documenta oficialmente que el otro conductor se fue. Sin ese reporte, la aseguradora tiene muchos más argumentos para cuestionar tu versión de los hechos. Lo segundo es documentar todo lo que puedas en la escena. Fotos del daño a tu vehículo desde múltiples ángulos, fotos de la escena del accidente,
fotos de tus lesiones visibles si las hay, y si el otro conductor estuvo presente aunque sea brevemente, cualquier detalle que puedas recordar sobre el vehículo, la placa, el color, la marca, la dirección en que se fue. Cualquier detalle puede ser útil. Lo tercero, y esto es algo que mucha gente no hace, es buscar testigos activamente en ese momento. Si el accidente ocurrió en un lugar con tráfico o con personas alrededor, pregunta si alguien vio lo que pasó y pide su información de contacto. Un testigo independiente puede ser determinante para establecer los hechos del caso, especialmente en un hit and run, donde tu palabra puede ser la única versión directa disponible. Lo cuarto es ir al médico ese mismo día o al día siguiente a más tardar. Ya hablamos de esto en el contexto de accidentes generales y aplica igualmente aquí. El vínculo médico entre el accidente y tus lesiones tiene que establecerse lo antes posible. Si esperas días o semanas para buscar atención médica, la aseguradora va a argumentar que tus lesiones no fueron causadas por el accidente. Y lo quinto es contactar a un abogado antes de hablar con tu aseguradora. No después de hablar con ellos, antes, porque la primera conversación que tengas con tu aseguradora después de un accidente de este tipo va a ser una evaluación de tu caso desde el punto de vista de ellos. Y si no tienes claridad sobre lo que debes decir, puedes dar información que complique significativamente tu posición. Ahora, ¿qué cubre realmente la cobertura de motorista no asegurado en Virginia? Quiero ser específico sobre esto porque hay mucha confusión sobre qué incluye y qué no incluye esta cobertura. Y esa confusión es otra forma en que las aseguradoras minimizan los pagos. La cobertura de motorista no asegurado en Virginia puede cubrir daños médicos pasados y futuros, incluyendo hospitalización, cirugías, terapia física, medicamentos y cualquier tratamiento relacionado con las lesiones del accidente. Puede cubrir pérdida de ingresos si las lesiones te impidieron trabajar. Puede cubrir dolor y sufrimiento, que en casos serios puede ser una parte muy significativa de la compensación total. Puede cubrir daños al vehículo en algunos casos, dependiendo de cómo está estructurada tu póliza. Y puede cubrir gastos futuros relacionados con las lesiones si el tratamiento médico necesario va a continuar más allá del momento en que se cierra el caso. Lo que las aseguradoras frecuentemente intentan hacer es limitar la compensación a solo una parte de estos elementos. Te ofrecen cubrir los gastos médicos directos, pero minimizan o niegan la compensación por dolor y sufrimiento. Te ofrecen cubrir los gastos médicos pasados, pero argumentan que el tratamiento futuro no es necesario. Te ofrecen una cantidad global que suena razonable, pero que no refleja el valor total de lo que puedes reclamar. Un abogado con experiencia en estos casos sabe cuáles son los límites reales de tu cobertura. Sabe cómo documentar cada elemento de tu reclamación de forma que sea difícil de disputar y sabe cuándo una oferta es razonable y cuándo está muy por debajo de lo que realmente te corresponde. Antes de hablar de cómo construir el caso correctamente, quiero hablar de los errores que lo destruyen, porque en estos casos específicos hay errores que son especialmente frecuentes y especialmente costosos. El primer error es no reportar el accidente a la policía, especialmente en casos de hit and run. Mucha gente que tiene un accidente menor con un conductor que huye decide no llamar a la policía porque el daño parece pequeño. Ese error puede ser devastador si las lesiones resultan ser más serias de lo que parecían en el momento. El segundo error es contactar a la aseguradora antes de tener toda la información necesaria. No la información sobre el otro conductor. La información sobre tus propias lesiones, sobre el alcance real de los daños, sobre lo que puedes necesitar médicamente en el futuro. Llamar a la aseguradora el mismo día del accidente cuando todavía estás en estado de shock es exactamente lo que ellos quieren, porque en ese estado eres más fácil de manejar. El tercer error es dar una declaración grabada sin representación legal. Ya lo mencionamos, pero vale repetirlo en este contexto específico. Una declaración grabada con tu propia aseguradora después de un hit and run o un accidente con conductor sin seguro puede limitarte de formas que no anticipas. Cualquier cosa que digas sobre la velocidad, sobre lo que viste, sobre cómo te sentiste en el momento, puede usarse para cuestionar tu reclamación más adelante. El cuarto error es cerrar el caso antes de tener claridad médica completa. En accidentes que parecen menores en el momento, las lesiones más serias a veces no se manifiestan completamente hasta semanas después. Un latigazo cervical que parece leve el día del accidente puede convertirse en una condición crónica que requiere tratamiento prolongado. Una vez que cierras el caso y aceptas la compensación, no hay vuelta atrás. Y el quinto error es asumir que porque el otro conductor no puede ser identificado o no tiene seguro, no tienes caso. Ese es quizás el error más costoso de todos porque es el que hace que ni siquiera intentes reclamar lo que te corresponde. Quiero explicarte paso a paso cómo funciona un caso de accidente con conductor sin seguro o hit and run en Virginia, porque entender el proceso reduce la ansiedad y te permite tomar mejores decisiones en cada etapa. El primer paso es la documentación inmediata que ya describimos.
reporte policial, evidencia fotográfica, información de testigos y atención médica lo antes posible. El segundo paso es la notificación formal a tu aseguradora. Tienes la obligación de notificar a tu aseguradora del accidente dentro de un plazo razonable, pero esa notificación no tiene que incluir una declaración detallada sobre los hechos o sobre tus lesiones. La notificación puede y debe hacerse a través de tu abogado si ya tienes uno, o puede ser simplemente la comunicación básica de que ocurrió un accidente mientras consultas con representación legal. El tercer paso es la fase de tratamiento médico. Igual que en cualquier caso de lesiones personales, tu caso no debe cerrarse hasta que hayas alcanzado lo que se llama máxima mejoría médica. Eso significa que tu médico ha determinado que tu condición es estable y que has recibido todo el tratamiento disponible. Cerrar antes de ese punto es uno de los errores más costosos que puedes cometer. El cuarto paso es la investigación del caso. Un abogado con experiencia en estos casos va a buscar evidencia que tú probablemente no sabrías que existe. Cámaras de seguridad en negocios cercanos al lugar del accidente, cámaras de tráfico de las autoridades locales, testimonios de personas que estuvieron en el área. En casos de conductores sin seguro donde sí hay información sobre el otro conductor, una investigación puede revelar activos o recursos adicionales disponibles para compensarte. El quinto paso es la negociación con la aseguradora. Una vez que tienes claridad médica sobre el alcance total de tus lesiones y daños, tu abogado prepara una demanda formal y comienza el proceso de negociación. En estos casos específicamente, tener un abogado que conoce el valor real de este tipo de casos en las Cortes de Virginia es determinante. Las aseguradoras saben la diferencia entre alguien que va a aceptar cualquier cosa y alguien que está dispuesto a ir a juicio. Y el sexto paso es el juicio si la negociación no produce un resultado justo. La mayoría de los casos se resuelven antes de llegar aquí, pero la disposición de tu abogado de llevar el caso hasta ese punto cambia completamente las ofertas que recibes durante la negociación. El área del norte de Virginia y el DMV tiene dinámicas muy particulares que son relevantes directamente en estos casos. Lo primero es el volumen de tráfico. El norte de Virginia es una de las áreas con mayor densidad de tráfico del país. La I-95, la I-495, la I-66, la Route 1, la Dulles Toll Road son corredores donde ocurren accidentes todos los días, incluyendo hit and runs. La presencia de cámaras de tráfico en muchas de estas áreas significa que en casos de hit and run hay más posibilidades de identificar al conductor responsable de lo que muchos conductores asumen. Lo segundo es la diversidad de comunidades. El DMV tiene una de las comunidades de inmigrantes más grandes y más diversas del país. Hay conductores que manejan sin seguro no siempre por mala voluntad, sino por desconocimiento de los requisitos legales o por dificultades económicas. Y hay víctimas de accidentes que no buscan compensación porque temen que el proceso legal pueda afectar su situación migratoria. Eso es un malentendido importante que quiero aclarar. Reclamar compensación por un accidente de tráfico en el que fuiste víctima no te expone a consecuencias migratorias. Es un derecho civil independiente de tu estatus migratorio. Lo tercero es la complejidad jurisdiccional. El DMV incluye Virginia, Maryland y Washington, D.C. Un accidente que ocurre en una jurisdicción puede involucrar conductores con domicilio en otra, vehículos registrados en otra y pólizas de seguro emitidas en otra más. Esa complejidad puede usarse para complicar tu reclamación si no tienes a alguien que entienda cómo funcionan las tres jurisdicciones. Quiero compartirte algunas situaciones concretas porque creo que los ejemplos hacen que todo lo que hemos hablado sea mucho más tangible. La primera situación es la del conductor sin seguro en la I-95. Otra persona fue golpeada por detrás en la I-95 cerca de Springfield. El otro conductor se detuvo, intercambiaron información y el conductor responsable admitió que no tenía seguro vigente. La víctima llamó a su propia aseguradora, que inmediatamente comenzó a hacer preguntas detalladas sobre el accidente y le pidió que grabara una declaración ese mismo día. En esa declaración, todavía bajo el estrés del accidente y sin haber ido al médico todavía, dijo que se sentía bien y que el impacto no había sido muy fuerte. 2 semanas después, el dolor de espalda que había ignorado resultó ser una lesión significativa que requería tratamiento. Pero la aseguradora tenía grabada su declaración diciendo que se sentía bien y que el impacto no había sido fuerte. Con representación legal esa situación se pudo manejar, pero el proceso fue mucho más difícil de lo que habría sido si hubiera contactado a un abogado antes de hablar con la aseguradora. Y la segunda situación es la de alguien que pensaba que no tenía caso. Una persona fue víctima de un hit and run. El conductor que la golpeó nunca fue identificado. Su primer instinto fue pensar que sin la información del conductor responsable no había ningún camino legal disponible. Cuando finalmente consultó con nuestro equipo, descubrimos que tenía cobertura de motorista no asegurado en su póliza, que cubría exactamente esta situación.
Investigamos el área del accidente, encontramos imágenes de una cámara de seguridad de un negocio cercano que capturaron parte del incidente y construimos un caso sólido con esa evidencia. El resultado fue una compensación significativa que la persona pensaba que nunca iba a poder recibir. Ese resultado fue posible únicamente porque consultó con un abogado en lugar de asumir que no había nada que hacer. Antes de cerrar, quiero responder las preguntas que más nos llegan sobre este tema. La primera pregunta es: ¿qué pasa si no tengo cobertura de motorista no asegurado en mi póliza? En Virginia, como mencionamos, esta cobertura es parte estándar de las pólizas de seguro, a menos que hayas firmado un rechazo expreso. Lo primero que hay que hacer es revisar tu póliza para confirmar si tienes esa cobertura. Si realmente no la tienes, hay otras opciones que dependen de las circunstancias del accidente, incluyendo la posibilidad de buscar activos del conductor responsable si fue identificado. Un abogado puede evaluar todas las opciones disponibles en tu situación específica. La segunda pregunta es: ¿puedo identificar al conductor que huyó después del accidente? En algunos casos sí es posible. Las cámaras de tráfico de las autoridades locales, las cámaras de seguridad de negocios cercanos, los testigos presenciales e incluso la evidencia física del accidente, como fragmentos de vehículo o pintura, pueden ayudar a identificar al conductor responsable. Un investigador con experiencia en estos casos sabe exactamente qué buscar y cómo solicitarlo legalmente. Si el conductor es identificado, el caso cambia completamente porque ahora hay una parte responsable específica contra quien reclamar. La tercera pregunta es: ¿cuánto tiempo tengo para presentar una reclamación después de un hit and run o un accidente con conductor sin seguro? En Virginia, el Estatuto de Limitaciones para casos de lesiones personales es de 2 años desde la fecha del accidente. Pero hay plazos adicionales específicos para notificar a tu aseguradora después de un hit and run que son mucho más cortos. Incumplir esos plazos puede ser usado por la aseguradora para negar tu reclamación. Por eso actuar rápido desde el primer día es tan importante. La cuarta pregunta es: ¿mi situación migratoria puede afectar mi derecho a reclamar compensación? No. El derecho a reclamar compensación por daños en un accidente de tráfico en Virginia es un derecho civil que no está condicionado por el estatus migratorio. Ser víctima de un accidente y buscar la compensación que te corresponde no activa ningún proceso migratorio ni te expone a consecuencias de ese tipo. Es un error muy común y muy costoso asumir lo contrario. Y la quinta pregunta es: ¿cuánto puede valer un caso como este? Eso depende de múltiples factores: la gravedad de las lesiones, el costo del tratamiento médico, la pérdida de ingresos, el impacto en la calidad de vida, los límites de tu cobertura de motorista no asegurado y las circunstancias específicas del accidente son todos factores que determinan el valor del caso. Lo que sí puedo decirte es que en los casos que hemos manejado, la diferencia entre lo que la aseguradora ofrece inicialmente y lo que el caso realmente vale con representación legal adecuada es frecuentemente muy significativa. Llegamos al final y quiero dejarte con algo muy claro. Si fuiste víctima de un hit and run o de un accidente con un conductor sin seguro en Virginia, no tienes que asumir que no hay nada que hacer. No tienes que asumir que vas a pagar de tu bolsillo. Y no tienes que asumir que la primera oferta que te haga tu aseguradora es lo que realmente te corresponde. La ley de Virginia tiene protecciones específicas para exactamente tu situación. El Estatuto 38-220-2006 existe precisamente para asegurar que los conductores responsables que no tengan seguro o que huyan de la escena no dejen a sus víctimas sin compensación. Pero esas protecciones no se activan automáticamente de la manera más favorable para ti. Requieren que conozcas tus derechos, que los ejerzas correctamente y que tengas a alguien de tu lado que entienda cómo funciona el sistema. Las personas que reciben compensaciones justas en estos casos no son las que tuvieron más suerte. Son las que actuaron rápido, que no aceptaron la versión de la aseguradora sobre el valor de su caso y que tuvieron representación legal desde el principio. Si estás en esta situación hoy, si tuviste un accidente con un conductor sin seguro o un hit and run en Virginia o en el DMV, si tu aseguradora ya te contactó o si simplemente no sabes qué opciones tienes disponibles, no tomes esa decisión solo. En Ganamos.com llevamos más de 15 años representando a personas exactamente en tu situación. Conocemos el Estatuto 38-220-2006 y todos los demás mecanismos legales que te protegen en Virginia. Conocemos las tácticas de las aseguradoras y sabemos cómo construir un caso sólido incluso cuando el otro conductor desapareció. La consulta es completamente gratuita, no te compromete a nada y puede darte claridad sobre opciones que ni siquiera sabías que tenías. Llámanos al 57-156-88388 hoy o visítanos en Ganamos.com, porque lo que no sabes sobre tus derechos puede costarte todo lo que te corresponde y lo que sí sabes puede cambiarlo todo.